Tenemos, por supuesto, disertante de lujo como cada martes. Me voy a tomar unos minutitos a pesar de que arrancamos tarde para contarle un poco de qué va esta charla y posiblemente la que viene. Eh, Hace muchos años, cuando yo era joven, hermoso y estaba lleno de sueños, eh, arranqué a dar procesal penal y no estaba todavía la reforma del famoso sistema acusatorio, y entonces nosotros ahí está la profe y no me deja mentir, referíamos, no, bueno, no me digas, referíamos mucho a la Constitución, porque parecía que tenía un proceso que era inconstitucional, haciéndolo corto. Entonces uno se apoyaba mucho en la Constitución y uno se apoyaba mucho en la Constitución Nacional y decía, miren, la Constitución de Santa Fe es de 1962. Entonces, tiene algunas cositas, qué sé yo, pero nosotros vamos a la Nacional, que tiene las convenciones, que tiene esto, que tiene lo otro. Entonces, desde ese momento a mí me quedó siempre una cosita con la Constitución de Santa Fe y uno después se mete un poquito que el consenso político, que la parte técnica. Llegamos, todos los gobiernos intentaron meter alguna reforma constitucional y no pudieron lograr los consensos y todo parecería indicar que este gobierno sí lo va a hacer. Entonces, ¿qué hizo Bruno? Siempre está totalmente loco. Agarró y dije, bueno, yo voy a agarrar una serie de proyectos a los que tuve acceso y los empecé a leer. Lo traje, por supuesto, al instituto y digo, miren, hay que discutir esto, por lo menos para lo que es nuestro aspecto y a ver en qué nos puede beneficiar, en qué nos puede perjudicar, qué podría ser una omisión dolosa eh, y un poco de proyección. Entonces es un tema entre técnico y político que yo traje por curiosidad personal. Así que, por supuesto, les agradezco al instituto por estar siempre receptivo a las barbaridades que yo planteo en mi casa y yo me siento a gusto acá. Para hablar de este tema, trajimos hoy dos expositores de primerísimo nivel a los cuales ustedes los van a interrogar una vez que hagan sus exposiciones. Escúchenlo atentamente porque se puede llegar a poner picante la cosa. Los voy a presentar muy elementalmente, nos conocemos entre todos. El doctor Juan Lewis, amigo de la casa, profesor de Derecho Penal. ¿Doctor en Derecho? No llegó a doctor en Derecho. Magíster. Magíster en Derecho Penal. Y por sobre todas las cosas, hincha de Central. Cada uno se define como puede. Y el doctor Oscar Puccinelli, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Humano en la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, es doctor en Derecho y en la UCA también. O sea que tenés el monopolio de todo lo que es el derecho constitucional. No, bueno, pero ya estamos en las dos. Circunscripción 1 y 2 están cubiertas. Una de suerte de oligopolio. Eh, que también estuvo dando vuelta en la reforma del 94 en su momento con asesor. Espérate. El convencional Cuya, que era nuestro titular de cátedra. Hasta ahí, hasta ahí. No, pobre. Estuvo dando vuelta y nos va a ilustrar sobre. Yo me hice con 7 proyectos en total. El primero de esos es del 2018, es muy viejo, ya perdió estado parlamentario, pero no importa, sirve como punto de partida. Después había uno del 2022, que también perdió estado parlamentario, pero uno va viendo un poco los ejes que van quedando. Y el resto, los otros 5 proyectos, son todos de este año. Y algunos tienen cosas interesantes, algunos son más extensos, otros son más cortitos, algunos son más generales, otros son más específicos. Pero bueno, vamos a escuchar de boca de dos profesionales cuáles pueden llegar a ser las características que nos interesen a nosotros a nivel penal y procesal penal. Doctor Lewis, sus 15 minutos. Ahí. Mm. Buenas noches. Ante todo, una aclaración. Este, mm, que no quería dejar de decirlo. Está, eh, Bruno me convocó y adrede, voy a evitar decir tuvo la gentileza, sino que tuvo el mal gusto de convocarme y encima 15 minutos antes a que venga a dar esta charla sobre un tema en el cual no soy especialista en lo más mínimo, que toco completamente de costado, ¿tá? Como es el derecho constitucional. Este,
se lo hice saber, por más que él ya lo sabía, pero insistió y acá estamos. De modo que cualquier acierto que pueda haber en mi exposición se debe a mí y cualquier desacierto a la irresponsabilidad de Bruno, ¿no es cierto? No obstante eso, sí tengo que agradecerle una cuestión. No que me haya hecho leer 7 anteproyectos, porque cualquier anteproyecto de esta legislatura inevitablemente termina en dolor de panza. Pero sí que me haya hecho repasar la Constitución de Santa Fe, que uno, es cierto, como dijo él en su introducción, la tiene medio a un costado, medio olvidada, media tapada por la importancia de la Constitución Nacional y de muchos de los tratados internacionales. Y esta Constitución uno la vio cuando ve derecho constitucional o cuando tiene que hacer un recurso de inconstitucionalidad, pero no mucho más. Y sin embargo tiene cosas muy interesantes. De modo que solo en esa medida me ha significado un gusto No hay mal que por escuchar. bien no venga. Bien, de lo que estuve, Bruno nos pidió que analizásemos los anteproyectos. Yo algunos ya los conocía, otros están plenamente instalados en el debate. Quiero referirme a algunas cuestiones que les voy a dar el índice de lo que voy a hablar. Primero, de lo que sería, lo que entiendo debería ser un proceso de reforma constitucional. Segundo, puntualmente cada uno de los pasos que implica este proceso de reforma constitucional y los desafíos que implica nuestra actual realidad para eso, y después meterme ya concretamente en las propuestas de reforma, tanto a nivel programático como a nivel orgánico. En cuanto a lo que es el proceso de reforma, a mí me parece importante destacar que la reforma constitucional, hay un proyecto que también lo dice, que es el anteproyecto de Lifshitz. eh, eh, la reforma constitucional no es solamente la Asamblea, la Convención Constituyente, sino que hay al menos 2 pasos muy importantes anteriores y que a mí me parece que hay que poner en valor. El primero es un paso de carácter institucional, que sería lo que llamaríamos el segundo paso, o el penúltimo, que es el de lo que se llama la etapa de la iniciativa, que es exactamente esto que nos dio Bruno para estudiar, la ley que declara la necesidad de la reforma. Ese punto es importante, en primer lugar, porque no es cualquier ley, en segundo lugar, porque condiciona a los constituyentes, y de ahí va a estar la naturaleza de cualquier debate que nosotros podamos hacer. Es decir, una vez que se habilitó la constituyente, ya poco podemos decir. La ciudadanía queda todo en manos de qué tan fieles a su mandato son los constituyentes. En cambio, con anterioridad, todavía me parece que hay una instancia soberana que hay que tratar de aprovechar, digamos, de condicionar la forma en que salen estas leyes de reforma. Por otra parte, es lo único sobre lo que hoy día podemos discutir, ya que los anteproyectos de reforma constitucional se lo tienen bien guardados aquellos que se creen que pueden llegar a ser constituyentes, porque ni siquiera se han inscrito para ser constituyentes en el Tribunal Electoral. Entonces, no conocemos qué es lo que puede salir de la reforma, pero sí conocemos los anteproyectos de leyes que declaran la necesidad de la reforma. Y sobre este punto es donde ya hoy podemos empezar a dar un debate. En tercer término, y empecé al revés, como se ve, viene lo que yo llamaría la primer parte, que nuevamente el único que la distingue es el anteproyecto de Lifshitz. Pero la distingue el proyecto de Lifshitz solamente para poner en valor lo que él hizo. Digamos, yo creo que cuando Lifshitz vio que no iba a poder reformar la Constitución, creó una dirección a ese efecto, que estuvo en cabeza de Oscar Blando, que realizó ciertos pasos. Ellos llamaron a esto un proceso de bases para la reforma constitucional. En este punto, a mí me parece importante que esta es una tarea crucial. En primer lugar, porque implicaría
publicitar todo esto que vamos a hacer y comprometer a la ciudadanía y solicitar la participación popular, cosa que hasta ahora, hoy por hoy, no existe. Al contrario, la reforma constitucional parece un engendro bajado del cielo que la gente no termina de entender bien cuál es el impacto de eso en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad y en nuestras instituciones. Y me parece que sobre eso habría que hacer mucho hincapié. O admitir simplemente que lo único que se busca es la reelección y asegurar la bicameralidad y una serie de intereses un poco más mezquinos, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me parece que en cualquier ley, sobre todo en leyes que, como muchos de estos proyectos, establecen la necesidad de fomentar los mecanismos de participación directa, ¿cierto? Y sin embargo lo vamos a hacer con impuestos desde las nubes. Por eso mismo me parece muy importante esto. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora, como les decía, en primer lugar la ciudadanía no entiende de qué se trata esto, ni qué le puede mejorar o cambiar, etc. En tercer lugar, me parecería que hay un silencio adrede respecto de estas cuestiones, puesto que hay muchas cuestiones que pueden parecer un poco vergonzoso no discutir. Por ejemplo, ¿por qué mantener la bicameralidad? ¿Está? ¿O por qué no establecer periodicidad en algunos cargos? Pero por otra parte, porque pueden llegar a surgir opiniones muy interesantes o aportes muy interesantes por parte de la ciudadanía. Y fundamentalmente, para terminar de enamorar a la gente, porque si un proceso de, de publicitación de lo que es la reforma constitucional busca llegar a la gente, es para seducir al ciudadano y que entienda la necesidad y la importancia de reformar la Constitución. Bueno, nada de esto ha sucedido y como cada vez aparece más en Santa Fe, que empieza a tener lentamente la impronta de los gobiernos autocráticos, digamos, estas cosas vienen impuestas, ¿no es cierto?, desde arriba, sin que la ciudadanía entienda para qué le sirve o para qué lo puede llegar a querer. En cuanto a la... Ahora sí, vamos a discutir, como les dije recién, de lo único que podemos discutir hoy en día con cosas en concreto, que es de los anteproyectos, de las leyes que declaran la necesidad de la reforma. De los 7 anteproyectos que me pasó Bruno, yo en esto, reitero, no soy un especialista, de modo que no puedo cotejarlo con una experiencia anterior de haber andado revisando leyes que declaran la necesidad de la reforma. Probablemente el doctor va a tener otro vuelo en esto, pero para mí era toda una novedad. Nunca había visto una ley que declaraba la necesidad de una reforma, y ahora que me puse a estudiarla, advierto que, para empezar, no hay una forma preestablecida para esto, y encontré entre los 7 proyectos 3 técnicas legislativas distintas. Algunas muy rigurosas, muy casuísticas, como por ejemplo el proyecto de Lifshitz, y el proyecto de Blanco, que en realidad el proyecto de Blanco es el mismo proyecto de Lifshitz, ayornado, digamos, ¿no? Poniéndole algunas cosas que aparecieron 4 años después, pero no más que eso. Pero que ahí se establece artículo por artículo que, digamos, que se puede reformar, que no se puede reformar, etc. Es como muy riguroso, muy estricto, muy casuístico. Una postura intermedia es el proyecto de lo que yo llamaría el radicalismo UNL, o sea, el proyecto de Corral. Y ahí, en ese proyecto, es bastante semejante al de Lifshitz, que va indicando artículo por artículo, pero es un poco más amplio en algún aspecto y un poco más cerrado en otros. Más amplio en el sentido de que establece ciertas generalidades o ciertas materias que se pueden tocar de una manera genérica. Y también
es más estricto en el sentido en que en muchos de los temas proporciona algunas propuestas de regulación, o sea, de redacción, de cómo quedaría la norma, o simplemente sugerencias para qué lado habría que establecerlo, incluso con el nombre de sugerencias, ¿no es cierto? A veces. Y en el extremo opuesto está el proyecto de Rubeo, que tiene para mí una originalidad y una sencillez bastante encomiables. Rubeo establece temas que se pueden reformar, temas que de ningún modo se pueden reformar, no, temas que se quiere reformar, temas que de ningún modo se puede reformar, y temas donde queda a criterio de la Convención Constituyente incluirlos o no incluirlos. Específicamente esos tres tópicos ha hecho. Bien, eso en cuanto a las técnicas legislativas. Viendo los anteproyectos y comparando los anteproyectos, vemos que hay muchas materias en donde casi todos coinciden o las diferencias son mínimas. Me parece importante establecerlo o señalar cuáles son de una manera meramente enunciativa, sin ninguna pretensión de precisión ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, todos entienden que hay que dictar todos los artículos necesarios para adecuar la Constitución provincial a la Constitución nacional. Por ejemplo, la incorporación de los tratados, el tema de la elección de los senadores, en fin, una serie de normas que resultan necesarias para adecuarse a la Constitución Nacional, o por lo menos también adecuarse al régimen nacional, incluso no a veces solamente constitucionalmente, pero por ejemplo, el tema de la edad de los votantes ha sido una cosa que también ha aparecido en esta área específicamente, y sobre todo porque en la última elección hubo un problemita con este tema, ¿cierto? Hubo un cuestionamiento por parte del diputado Palo Oliver con el tema del voto desde los 16 años. Entonces, es una cuestión sobre la que aparentemente ya hay hasta jurisprudencia y hay cierto consenso en reformar. También hay cierto consenso en el cese automático de funciones para ministros de la Corte Suprema de Justicia. Algunos anteproyectos traen un mecanismo de prórroga, es decir, que puede prorrogarse por 5 años consiguiendo un nuevo acuerdo cuando llegasen a la edad. El segundo consenso, el segundo acuerdo entre todos los anteproyectos es la edad de 75 años, que por otra parte a nivel nacional y a nivel pretoriano también se viene estableciendo como el límite, y a nivel de la Constitución Nacional también. Pero, y esto sí me parece una falencia muy significativa, una omisión muy significativa, ningún anteproyecto, tendríamos que después discutir si se puede hacer constitucionalmente o no, pero ningún anteproyecto ha incorporado la periodicidad en los cargos de los ministros de la Corte, lo cual creo yo que es, si queremos realmente terminar con los privilegios y no solamente que los privilegios cambien de manos, como está declamando nuestro actual gobernador, me parece que el punto pasa por ahí. Es decir, yo no me voy a plegar a hacer una defensa de la Corte. Creo que quisiera que eso quede bien claro, ¿no? Eh, pero, eh, pero tampoco me parece razonable que alguien lo único que busque es que los privilegios cambien de mano. Si a mí me dicen, estamos haciendo una reforma institucional y una reforma en este sentido, digamos, de establecer la periodicidad de los cargos, que por otra parte en un régimen democrático cae de maduro, creo que ahí realmente daríamos un salto cualitativo en el punto, y terminaríamos con ministros que tienen 30 años de servicio o más, y cosas por el estilo que a mí no me parecen sanos
para la vida institucional democrática. Eh, mi opinión. Por otra parte, en esto, Santa Fe, estamos en un punto en donde a lo mejor tenemos la posibilidad de hacerlo, porque tenemos un modelo, que es el modelo de las leyes 13.013 y 13.014, que establecieron que las cabezas de esos órganos, que tienen jerarquía institucional igual que un ministro de la Corte, porque cobran lo mismo, ¿cierto? Son órganos periódicos, con periodicidad. Entonces, obviamente, la periodicidad adaptada a lo que es un cargo judicial. ¿No? Sería un absurdo darles 4 años. Podemos hablar de 8, de 10, ¿cierto? O incluso de la posibilidad de algún mecanismo de renovación. Pero me parece que si queremos hacer algo que sea un poquito más que una reforma para asegurar la reelección, y queremos realmente cambiar la vida institucional de nuestro país, bueno, a lo mejor sea el momento de por lo menos dar este debate. Yo sé que va a haber algunos que planteen que como la Constitución Nacional no lo tiene, Santa Fe no podría cortarse, bueno, pero que paguen el costo de decirlo, ¿no es cierto? Y de declarar nulo un artículo de la Constitución provincial, digamos, ¿no? Y un artículo que dice esto encima, ¿cierto? Si no, reitero, toda esta puja es simplemente por ver pues, quién queda ahora en el cambio de privilegios. Otra cuestión en común que tienen todos los proyectos es la institucionalización del Consejo de la Magistratura. Este punto me parece importante destacarlo por lo siguiente. El Consejo de la Magistratura en Santa Fe es un órgano realmente hiperdevaluado. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha surgido? La Constitución provincial actual lo que establece es que los jueces los elige el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa, no del Senado como dice la Nacional, sino de la Asamblea. Acá tienen que reunirse en Asamblea las dos cámaras y, y ahí les dan el acuerdo. Sin embargo, desde la década del 90, primero con mecanismos de evaluación bastante rudimentarios y poco transparentes, pero que se fueron afinando con el tiempo, empezó a establecerse un Consejo de la Magistratura. ¿Pero de qué forma? Porque no podríamos establecer un nuevo sistema de selección de jueces, porque la Constitución ya clarito dictó uno. Entonces, ¿cómo se hizo en Santa Fe? Se hizo que el gobernador saque un decreto mediante el cual él se autolimita en sus facultades constitucionales. Dicen, es verdad, la facultad de elegir el juez lo tengo yo, pero me voy a autolimitar y yo voy a elegir los jueces de esta manera. ¿De qué manera? Respetando una terna que le manda el Consejo de la Magistratura, ¿no? Respecto de cómo tiene que componerse el Consejo de la Magistratura, no hay indicaciones en los anteproyectos. Algunos dicen que tienen que respetar una participación equitativa de universidades, colegios de abogados, colegios de magistrados, etcétera, pero no hay una indicación clara. En el momento en que a mí me tocó estar cercano al diseño del Consejo de la Magistratura, algunas cuestiones sí se discutieron acerca de, en punto a quién tiene que participar. Por ejemplo, se estableció que los jueces, o más precisamente la Corte, no debería participar, porque son los que estamos eligiendo, ¿cierto? Sí, el Colegio de Magistrados, digamos, porque una instancia corporativa, digamos, específica, interesada, tendría que haber, pero no la Corte. No tampoco los legisladores, porque los legisladores en el proceso, en el mecanismo institucional de designación de jueces, ya tienen una participación, que es prestar el acuerdo. Y esa es la participación que le ha querido dar la Constitución. Entonces, habría que ver quiénes, después se discute, bueno, universidad pública, universidad privada, colegios de abogados, colegios de magistrados, etcétera. Me parece en este punto también alguna cuestión que tenía el Consejo de la Magistratura y que desde la época de Lifchitz en adelante fue dejada de lado,
el Consejo de la Magistratura anterior tenía una instancia de participación popular en la elección de jueces, aunque parezca así terriblemente leninista, que lo diga de esta forma, existía, ¿cierto? Y era que tenían una instancia de selección técnica con antecedentes y oposición, y después tenían que brindar una entrevista ante el tribunal evaluador y el presidente del Colegio de Magistrados, que era y sigue siendo el secretario de Justicia, y el Consejo de la Magistratura, perdón, sí. Y, eh, y esas entrevistas eran públicas en el lugar en donde ese magistrado iba a prestar funciones. Y todas las organizaciones de la sociedad civil podían hacerle preguntas y evaluar a esa persona, y directamente, digamos, a través del tribunal le acercaban las preguntas, pero podían hacerlo. Incluso me acuerdo que en las primeras camadas de fiscales y defensores, donde también se utilizó ese sistema, fueron específicamente invitados los organismos de derechos humanos a esta instancia de evaluación. Entiendo que hasta ahora es lo más cercano que tenemos a una instancia de participación popular en el proceso de selecciones de jueces. Como sea, aquellos jueces que fueron vistos por la ciudadanía antes de empezar a ejercer, indudablemente tienen mucha mayor legitimidad de origen que jueces que solamente conocemos como buenos o malos en su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa es alguna de las cuestiones que a lo mejor como sugerencia se podría incorporar a esto del Consejo de la Magistratura. Como sea, todos coinciden en que la cuestión esta de elegir jueces ya no debe ser más una atribución absoluta del gobernador. Otra cosa que se discute en relación al Consejo de la Magistratura es cuáles son sus facultades, porque no cabe en duda que está para seleccionar jueces, magistrados en general incluso. Pero también algunos dicen que tendría que estar para remover a los magistrados. Otros dicen que hay que regular un juicio político o una ley de enjuiciamiento de magistrados. Y la tercera cuestión, last but not least, es la administración y el manejo del presupuesto. Es decir, ¿quién lo va a tener? Digamos, ya vimos que este tema es bastante ríspido a nivel nacional. Vimos lo que pasó el año pasado, digamos, ¿no? Esta suerte de golpe de Estado, de la Corte, digamos, para hacerse del manejo de los recursos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto que también en el cual no hay consenso y sé además que hay algún debate. Todos los proyectos coinciden en la necesidad de jerarquizar y reconocer al MPA y al Servicio Público de la Defensa Provincial. Sin embargo, no todos lo hacen de la misma manera y algunos no son tan consecuentes con esto. Porque es cierto que hoy por hoy el MPA y el Servicio Público de la Defensa tienen una jerarquía legal, un tanto devaluada frente a otras instituciones y frente también a la importante tarea que tienen y también en comparación con el modelo nacional y el modelo de otras provincias. No hubo otra forma de hacerlo en su momento, les puedo explicar por qué se hizo así, eh, porque quien era procurador en ese momento era Agustín Bazó, y era una persona que estaba abiertamente en contra de la reforma procesal penal. Consecuentemente, mucho más estaba en contra de generar una nueva estructura entera desde cero, como es el MPA o el Servicio Público de la Defensa. Hubiera sido prácticamente condenar a la reforma procesal penal a la nada, otorgarle a esa persona, digamos, el manejo de estas instituciones en el momento mismo de su nacimiento. Por otra parte, el diseño que existía en aquel momento ponía al procurador en una situación de prevaricato funcional, porque era la cabeza tanto de los fiscales como de los defensores.
de los dos ministerios, cosa que también sucedía a nivel nacional, pero se dieron cuenta después del 94, entonces hicieron este órgano bicéfalo, extrapoder bicéfalo con Estela Maris Martínez por un lado y un interino por el otro, ¿no? Bueno, entonces, en este punto, ¿qué fue lo que descubrimos? Bueno, lo que descubrimos es que la Constitución del 62 lo único que garantizaba era la existencia de un procurador, pero no decía que ese procurador tenía que ser el jefe de los fiscales. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la ley 13.013, se creó toda la estructura de fiscales, se le puso otro jefe y se lo desenganchó a los fiscales del procurador. Con lo cual, el procurador ahora es una figura que está un poco vacía de poder, ¿cierto? Tiene prácticamente una remuneración muy importante, integra la corte y está un poco huérfano de facultades, digamos, esta persona. Igual ningún proyecto propone anularlo, sacarlo. Algunos sí. ¿Sí? No me acuerdo. Hay uno. ¿Alguno Hay uno solo? que sí, el de Lucila Di Ponti, me parece. Que lo que habría que hacer, desde mi punto de vista, es otorgarle las funciones del procurador general o al fiscal general, ¿no es cierto? O establecer al fiscal y al defensor, digamos, en paridad de condiciones, pero autónomamente uno del otro, y darles ese reconocimiento o esa institucionalidad. En mi opinión, lo que sí estoy seguro es que la figura del procurador hoy no tiene sentido que siga existiendo. Vamos, ¿cierto? Me parece que ya no tiene ningún sentido. También en este punto se han planteado la ubicación institucional, algunos anteproyectos, especialmente del MPA, que es un problema hoy por hoy. La ubicación institucional tradicional en la provincia de Santa Fe lo ubica dentro del Poder Judicial. Y creo que hay toda una cultura que, si lo sacáramos de ahí, el 95% de fiscales y empleados tomarían las armas, creo, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor es el momento de repensarlo. En el punto de repensarlo, todos automáticamente proponen el esquema de extrapoder que existe a nivel nacional. Este esquema de extrapoder me parece que es un esquema a nivel nacional, ha sido un poco tibio, porque realmente uno mira a los fiscales y lo compara con los jueces federales y son todos judiciales, digamos, es lo mismo. A lo mejor un funcionamiento como poder un poco más profundizado. Pero, además de esto, también hay que volver a repensar algo que cuando yo era estudiante me parecía algo totalmente primitivo, paleozoico, pero ahora creo que lo volvería a pensar, y es si el poder, si el MPA, por lo menos no el SPPDP, pero el MPA no tiene que depender del Poder Ejecutivo. Porque hay varias cuestiones. Sí, sí, yo sé que es, veo gente que pone cara de emoji. Lo había dicho, ¿No? creo que incluso Está- públicamente Víctor se manifestó a favor de sí. esto. Este es el formato que tiene en Estados Unidos, el formato que le daba la Constitución de 1853 y que rigió hasta 1994. Eh, en la facultad siempre nos enseñaron que entonces los procuradores nunca iban a perseguir a los funcionarios del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, y por eso era casi una maldición decir que podían pertenecer al Poder Ejecutivo. Pero yo creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, el MPA tiene el manejo de la acción pública, digamos, y eso es una función netamente de un órgano propio ejecutivo. Está el diseño de la persecución penal es política criminal, es diseño y ejecución de políticas que por lo tanto no veo por qué no deberían estar en la órbita del Poder Ejecutivo. En segundo término, el Poder Ejecutivo, y más en estas épocas, tiene innegables razones
para estar preocupado por la cuestión del manejo de la acción penal. Es decir, le interesa la cuestión de seguridad y le interesa saber cómo se llevan adelante y qué cosas se investigan y qué cosas no. Tan preocupado está que en nuestra provincia el funcionamiento del MPA prácticamente está mucho más cercano al Poder Ejecutivo que a la Corte. Basta leer los últimos 2 meses de los diarios o los últimos 10 años de política institucional judicial santafesina. Es decir, entonces, yo no sé, a lo mejor, si, porque en el fondo, el MPA, y esto te lo dicen todos los fiscales generales y muchos fiscales también, dicen, bueno, pero nosotros necesitamos los recursos, necesitamos articular con las fuerzas policiales, necesitamos del Poder Ejecutivo. Y me parece lógico, lo cierto es que a lo mejor deberían estar adentro, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, sería más compatible con un sistema acusatorio puro como el nuestro. También hay consenso en la mayoría de los anteproyectos, aunque algunos no lo digan, en constitucionalizar a la figura del defensor del pueblo e incluso hay algunas discusiones en relación a la auditoría de los órganos públicos, ¿no es cierto? Se habla de, bueno, si hacer una sindicatura general, digamos, y qué ubicación institucional se le daría, y sobre todo lo que es importante es qué competencias tendría, a qué órganos podría ir a auditar. Vamos, eso es lo que creo que este es un punto que también puede ser interesante evaluar. Bueno, en cuanto ya fuera de las cuestiones orgánicas, yo reitero, estoy haciendo un punteo de lo que vi, ¿no es cierto? Eh, sí, 5 minutos. Dijo 15 minutos que iba a hablar Bueno, hay una cláusula que a mí me parece interesante que esté, que la vi muy tímidamente en un solo proyecto. Yo creo que a mí, dadas las circunstancias en que se propone esta reforma constitucional, es decir, para mí en la provincia de Santa Fe ha existido, porque también, a ver, yo cultivo el derecho, que para mí es una ciencia social, y consecuentemente acá no hay neutralidad, entonces me parece importante que sepan desde dónde habla uno. Yo creo que en la institucionalidad de nuestra provincia, en la gestión de Lifchit, empezó un proyecto eh, de reversión, digamos, de derechos conquistados, es decir, un proyecto de derechización, si se quiere, de la sociedad, sostenido y profundizado en el gobierno de Perotti y totalmente consumado en el actual gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en vistas de esa cuestión, a mí me parece siempre que hay que ser muy cauteloso con llamar la atención sobre la necesidad de reformas en momentos sociales e institucionales como este. Y hay algo que no se me hubiera ocurrido, pero que lo vi un poco en el proyecto de Rubeo, que es una suerte de cláusula de no regresividad, ¿cierto? Rubeo establece que una de las cuestiones sobre las que podrían legislarse, acuérdense ese esquema tripartito que yo les dije, sería la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y pone nuevos derechos, ¿no es cierto? Pero con una cláusula de no regresividad, que bueno, me tomaría un poco de tiempo, pero después si quieren se las leo como la redactó. Me parece una cosa muy interesante que sería una garantía de que peor no vamos a estar, ¿no es cierto? Entonces, que estaría bueno jurídicamente incorporarla. hablando. Jurídicamente hablando, claro. Sí, sí. Este, eh, bueno, y después me parece que hay algunos, han sido muy tímidos los proyectos en señalar la necesidad de reformar, y yo sé que muchas personas que ya están trabajando en la reforma constitucional se están ocupando de estas cuestiones, que son las que tienen que ver directamente con el instituto. Cuestiones como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el
debido proceso y el acceso a la justicia, con la protección de la intimidad, ¿no es cierto?, en vista de los desastres que se está haciendo desde el MPA, digamos, en Santa Fe y en toda la nación, digamos, vimos lo que, si le pudieron hacer lo que, o sea, si todos pudimos enterarnos que Alberto Fernández estuvo chichoneando con Tamara Petinato, significa que ni un presidente tiene una protección de la intimidad, digamos, tal como hubiera querido, creo yo, un constituyente de 1853. Entonces, creo que con toda esta cuestión de los teléfonos, la forma, la fisonomía nueva que asume en el siglo XXI, la intimidad y consecuentemente la necesidad de proteger la intimidad, exigen, me parece, una regulación acorde y estricta, me parece. Y te hago un agregado, un asterisco, que es, lo hablábamos con el doctor Puccinelli antes de arrancar, la ley de inteligencia provincial. Algunos lo ponen. Sí, sí, pero digo, Lo que es en, la en recopilación de vista a datos, eso, sí, hay que tener más cuidado todavía, creo yo. totalmente. Seguramente el doctor Puccinelli después nos lo ilustrará. Lo mismo en relación al control de detenciones. Digamos, nuestra norma tiene establece algunas cosas en el artículo 9, que a pesar de que desde mi punto de vista está desnaturalizado e incluso hay una práctica inconstitucional actualmente con la última reforma, pero no obstante eso, ha significado un límite a muchas pretensiones, a ver, de legisladores que no tenían inconveniente en establecer que en la provincia de Santa Fe una persona podía estar 30 días encerrado sin que lo viera un juez, digamos, y esto lo sabemos con ocasión del último proceso de reforma procesal penal. Bueno, así la Constitución del 62, con todos los defectos y lo desconocida que es en general, ha significado un límite para eso, y me parecería importante que tengamos presente esta cuestión y volvamos a insistir en la necesidad de establecer un límite muy estricto y la necesidad de controlar. Bueno, después el habeas corpus, el habeas corpus y el derecho de amparo, la mayoría de los proyectos proponen incorporarlo. Me parece que tendría que ser bastante amplio, de la misma forma que intentó serlo la del 94. Y bueno, y como antes que Bruno enfurezca, quedó para el debate. Mientras el doctor Lewy le pasa el micrófono al doctor Puccinelli, yo les cuento que el doctor Lewy, así como me prendió fuego, a mí me dijo que iba a hablar 15 minutos y iba a hacer un análisis elemental de los proyectos. Este es el análisis elemental del doctor Lewy. Quiero dejar eso en claro, ¿no? Pues parece que uno lo invita 17 minutos antes del instituto y qué barbaridad. Si lo invitábamos una semana antes, 4 días. Doctor Puccinelli, lo escuchamos. Bueno, gracias. A ver, voy a tratar de ser breve porque muchas de las cosas ya se dijeron. A lo mejor puntualizar algunas cuestiones que pueden ser de interés. La primera es, vamos a hacer un análisis político inevitable. La reforma 94 se dio en el marco de un acuerdo político, como todas las reformas, en un momento donde Menem y Alfonsín, cada uno necesitaba lo suyo, y acordaron. Y cuando acordaron dijeron, pero la constituyente se puede desmadrar, entonces vamos a hacer un paquete cerrado y un paquete abierto. Un paquete de libre debate y un paquete donde se vota por sí o por no, como estaba cerrado toda la parte política, el acuerdo político. Es probable que lleguemos a ese escenario también en la provincia. Eso fue la primera vez que se hizo. Nunca se hizo antes una ley declarativa de reforma con esas características. Nosotros de la técnica constitucional dijimos algo parecido, que eran los límites, hablamos de los límites de la reforma constitucional. Si quieren buscar un tratado de la reforma constitucional, hay uno de Sergio Díaz Ricci, que es una cosa así, teoría de la reforma constitucional, donde pueden buscar lo que quieran. Un tucumano constitucionalista muy, muy reputado. Es decir, allí hay una coyuntura que en realidad no es tanto los que están, sino los que pueden venir. Puede generar una necesidad de darle un sentido. Nosotros decíamos, bueno,
En realidad, la reforma se hace para algo, no se puede hacer para lo contrario. Si yo digo, bueno, a ver, vamos a habilitar el tema de la reelección, no sería para negarlo, no sería para negarlo, y tampoco sería para poner una reelección indefinida. Cuando se discute la ley, se le da un sentido. Entonces, ese sería un límite a la reforma. Pero eso en el esquema tradicional de no paquete cerrado. ¿Se entiende? Acá yo no sé si habrá tanta desconfianza entre los actores, porque parece que está muy aceitado todo, pero sí en qué puede resultar de una reforma, de una convención constituyente el año próximo. Esto lo veníamos conversando antes, que es lo siguiente. La mayoría apuesta a una reforma de tinte socialista, digámoslo así, o sea, de tinte social. Y una elección el año próximo con un éxito, supongamos que hubiera un éxito del gobierno nacional, donde un éxito en el sentido económico, que la gente estuviera mejor y que siguieran digamos, la idea esta de un apoyo masivo, supongamos, a ese perfil ideológico, podría resultar en que todo lo que se quieran proponer ahora, después en una elección, no lo puedan conseguir porque coparía supuestamente, digo, un escenario, ¿no? Podría copar con algunos aliados, digamos, la Libertad Avanza, y entonces ya la reforma no se podría hacer en ese sentido. Con lo cual, eso alienta la idea de un paquete cerrado. No lo sé. Yo estoy tratando de ver el contexto y cuáles son los temores que pueden tener los que hoy se enfrentan a una reforma. Se está planteando algo que nunca recomendamos, una elección simultánea en el mismo momento con diputados nacionales. Nosotros tenemos elección de diputados nacionales el año próximo. En primer lugar, los que serían candidatos a diputados nacionales no podrían ser, no que esté prohibido, porque la Constitución dice que se puede ser cualquier, o sea, cualquier cargo público es compatible, incluso los jueces pueden ser candidatos, lo cual plantea otro problema, ¿no? Sino porque, bueno, no quedaría bien que alguien sea candidato a diputado y a la vez candidato a convencional constituyente. En fin. También imagino, yo veo que están todos anotados, o sea, todos quieren ser convencionales, los políticos todos quieren ser convencionales, los legisladores, los ministros, etcétera. Y también una de las posibilidades que existe, que me parece que es lo que pasó con Cuyen en su momento, es que el que no tiene fuerza busque referentes sociales, como fue, bueno, el partido de, ¿cómo se llamaba? La UCD, sí, la UCD, claro. La UCD lo llevó a Cuyen, y Cuyen llegó porque era Cuyen, no llegó por la UCD. O sea, la UCD no llegó, es más, después hizo un bloque aparte, en fin. Quiero decir, bueno, ahora no está Cuyen y no sé si hay figuras asimilables, pero podría ser que, por ejemplo, la Libertad Avanza recurra a determinadas figuras y los otros serían políticos ignotos. Entonces, probablemente, estoy tratando de pensar un escenario que yo temería si quiero asegurarme una reforma, ¿no? Si trataría de que no ocurriera, si estoy en los que hoy tienen la mayoría. Eso sería un análisis. El otro análisis es que a la reforma se llega, a mí me parece que está muy vinculado con el tema de la Corte, con el tema de bajar la Corte. Bajar a la Corte porque se generan más cargos, se distribuyen entre los partidos que están en la conversación, y eso asegura los votos para la reforma constitucional y para la reelección. Eso es lo que yo creo del ámbito político. Me parece que ahora se generan cuatro vacantes. Supuestamente entiendo que Spuller sería en marzo, con lo cual son 3 más 1, 4, 4 contra 3, más lo que es después la batalla que seguirá con los 3 que quedan. Esto me hace acordar la reforma digamos, de Menem, ¿no? Me hace acordar esto. Y la misma de Kirchner, porque Kirchner al final le puso la corte que quiso, independientemente que repartió un poco mejor. Pero Menem tenía la idea y la tuvo de alguna manera, poblar la corte con gente que él en definitiva resolvió. Entonces también hay un tema ahí que me parece que, bueno, a ver, está bien, tomá vos un ministro, vos otro ministro, yo otro ministro, 4, ya está, listo, resolvemos el tema.
Ahí el gran problema es que tendrían que ser las primeras 3, tendrían que ser 3 mujeres. Y ahí está, creo que el problema hoy en los acuerdos, ¿no? Porque supuestamente, por lo menos, para equilibrar la corte tendría que haber 3. Yo nunca estuve de acuerdo con que fueran 7, tendrían que ser 5. Si seguimos la lógica de, digamos, del funcionamiento más rápido, 7 no es más rápido que 5, ni por casualidad. Y la Constitución Provincial hoy dice 5, mínimo de 5. Entonces, pretender que hicieran esto en este contexto no era posible porque, a mi modo de ver, necesitan más cargos. Y la idea es controlar a la Corte. Esto está claro porque hay una puja política abierta en este sentido. Todos hemos escuchado nombres que se barajan, no voy a hacer ninguno, pero pareciera que la mayoría tiene escasa experiencia en el ámbito judicial, lo cual es, a mi modo de ver, o sea, vamos a reemplazar una corte que le decimos que es una corte política por otra corte política, entonces vamos a volver exactamente a lo mismo que antes. Bueno, en fin. Otra cuestión que tiene que ver acá es el tema de la edad, que es lo que vos decías, la edad jubilatoria. A mí me parece que está bien llevar los 75, no hay discusión. 65 en el año 62 era lo mismo que 75 hoy desde el punto de vista de los avances de la ciencia, de la sociedad y todo lo demás, con lo cual me parece bien. Yo creo que todos están en condiciones de ser cesados. Bueno, espero que esto no me traiga ningún problema, pero porque la Constitución dice 65 si están en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, con lo cual todos están en condiciones de obtener la jubilación ordinaria y además se basan en un fallo que fue superado, porque digamos no es Barraguirre, bueno, no me va a salir el nombre del otro ministro en este momento, que fue el que ganó el amparo en su momento. Bueno, no importa. No está más ese. No. ¿Quién? No fue Vigo. No, después ya me va a salir. No hay que apurar a la mente cuando se traba, así que después bueno, le voy a comentar. Pero en fin, ese caso se dictó 6 meses antes que el caso Fight y sentó las bases del caso Fight, con el cual a Fight le dijeron que podía seguir, pero Fight venía de antes, y Fight ahora quedó derogado por Schifrin, con lo cual si Fight no está más, está Schifrin, que dice que a los 75 cesan, entiendo yo que yo no me podría basar ni siquiera como juez de segunda instancia en ese artículo de la Constitución Provincial interpretado a la luz del caso tal, que ya me va a salir, antes del caso Fight, que es el mismo criterio con alguna pequeña modificación, pero que ya fue dejado de lado por la Corte Nacional. Con lo cual, están todos fuera de los 65, pero me parece bien decir, bueno, a ver, vamos a poner 75. No estoy de acuerdo con, digamos, la renovación esta de cada 5 años, porque eso le hace perder independencia al juez, porque va, digamos, cuánto le va a fallar en contra a la provincia si tiene que ser nuevamente renovado por 5 años. Lo que vos decías de la periodicidad es típica de los tribunales constitucionales, no de las Cortes Supremas. Pero, precisamente cuando Blando hizo el proceso de reforma, yo le preparé un artículo poniendo una periodicidad de 10 años. El problema es después resolver el tema jubilatorio de un ministro de la Corte, que lo va a mandar de nuevo a primera instancia. Ese es el otro problema, pero lo tenés que resolver. Tendrías que resolver eso, nada más. Creo que no sería gran problema a la luz de, digamos, serían muy poquitos casos donde a lo mejor lo tendría que jubilar antes. O establecer algún otro destino donde siga remunerado hasta que cumpla la edad jubilatoria. En fin, la reforma que se acaba de aprobar, si yo no entendí mal, porque no la alcancé a leer, que llegó a 75, se aprobó en la legislatura, no sé si ya el gobernador la promulgó y la publicó, pero hablaba de 2 procuradores, un procurador y una procuradora, lo cual es lo que yo entendí, que iba a haber un procurador y una procuradora.
está cambiándose la constitución provincial, si es que es así. Pero esto con la paridad de género. Por supuesto, esto generaría otro cargo más para poder cubrir en este contexto previo a la reforma constitucional. O sea, hay un contexto político que lleva a esta realidad que me parece que es la que tenemos. Se buscan los consensos se pagan y esos se pagan de alguna manera aparentemente por este lado. De todas maneras, obviamente una reforma constitucional es imprescindible, hace muchos años. Yo ya estoy cansado de ver el proyecto de reforma, hace rato que ya ni los miro, porque nunca se dio. Desde el año 85 que me recibí hasta ahora, ya han pasado cuántos años y todos los gobernadores, todos estaban de acuerdo que había que reformar, pero nunca se ponían de acuerdo. Ahora parece que está ese consenso, hay que hacer algo bueno. Entonces, me parece que tenemos que ver si vamos a revisar temas de la Corte. Bueno, la Corte no puede seguir administrando. La Corte tiene que dar paso a un Consejo de la Magistratura. No podemos dejarlo a que la ley lo reglamente de manera equilibrada, porque ya tuvimos el problema a nivel nacional. Tuvimos 3 leyes y se declararon 2 inconstitucionales y volvimos a la primera, que es mala. Con lo cual estamos en lo mismo. Eso del equilibrio, no digo que es un verso, pero no se pudieron poner de acuerdo en la convención y no se pudieron poner de acuerdo nunca después, porque cuando se pusieron de acuerdo la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces se tuvo que volver a la primera, que no era la mejor porque no estaban de acuerdo, por eso la reformaron, pero es a la única que se podía volver. La Corte no tendría que administrar el Poder Judicial. La Corte tiene un problema también con esta historia de la doble personalidad y la mayoría que tiene en el jury hace lo que quiere, en definitiva, ¿no? Porque si un juez es amigo, puede no pasar nada, y si no es amigo, puede pasar todo. ¿Por qué? No, claro, ¿por qué? Porque tenés toda la parte de instrucción, digamos, de investigación, sumario, jury. En el jury tiene, ahora peor, porque ahora antes tenía 6 sobre 9, tenía 2/3, ahora tiene 7 sobre 10. Con lo cual necesita que 2 no voten igual que el resto de la Corte para que no se aplique el criterio, por supuesto, y que los otros voten con estos 2. O sea, una cosa que no está bien. Además, tampoco está bien que después juzga el recurso de inconstitucionalidad. Los ministros no se excusan, creo que hay uno solo que se excusa y después no lo dejan excusar. O sea, le rechazan la excusación. Bueno, creo, no sé, que hay 1 o 2 que se excusan y no le rechazan la excusación. Y después resuelven el recurso, la admisibilidad del recurso extraordinario. Con lo cual hay que encomendarse a la Corte Nacional si tenés una sanción, digamos, bueno, un cese, digamos, ¿no? Si te echan. Bah. Entonces ahí hay todo un tema que hay que corregir. Hay que poner un jurado de enjuiciamiento. El Consejo de la Magistratura, como a nivel nacional, es el que tiene que hacer la instrucción para definir si se juzga o no se juzga. Y después, obviamente, a ver, yo no sé, la integración tiene que ser equilibrada, desde luego, pero ahí sí, diferente al del Consejo de la Magistratura. Tendrían que estar eventualmente jueces de todas las instancias, y obviamente tendría que estar un ministro de la Corte, uno de Cámara, uno de primera instancia, elegido por sus pares. Después tendrían que estar al menos los colegios de abogados, por lo menos 3 representantes de los colegios de abogados. Y después los legisladores probablemente te podrían integrar, porque independientemente de que después juzgan, bueno, me parece que podría, perdón, independientemente que ellos también intervienen en la designación con el acuerdo, ahí me parece que tienen que integrar. La discusión es si el colegio de magistrados sí o no. No es no hay colegiación obligatoria ahí, es decir, no es un órgano de control que sanciona, pero si ya están los jueces, poner el colegio de magistrados pareciera una doble representación
Habría que ver si el Ejecutivo a lo mejor podría ser en la representación política un senador, un diputado, un miembro del Poder Ejecutivo, miembro de los colegios de abogados y ya está. Podemos poner un jurado de 9, equilibrado así, con eso ya me parece que estaría. Después, el tema concurso es un temazo. La verdad que acá en este lugar, en los 90, cuando era el presidente Juan José Casielo, me acuerdo que estábamos discutiendo el tema de la designación de los jueces y decía, lo designan entre gallo y medianoche y lo aguantamos 30 años. Y parece que el sistema va apuntando para ese lado, porque cada vez menos profesional, a mi modo de ver, la designación, que es lo que critica la Comisión Interamericana en varios documentos, uno que se llama Garantías de Independencia y Eficacia para los operadores y operadoras de justicia, un documento 2013. Y me parece que a mí me parece que estamos cada vez peor en la forma de designación, porque ahora ni siquiera, ahora hay aprobado y no aprobado y un listado alfabético y después se elige, a ver, es volver a lo que dice la Constitución, lo designa el gobernador. En definitiva, esto me parece que termina siendo así. Hay una intervención del Consejo de la Magistratura, pero una intervención que a mí ya no me gustaba cuando el mismo jurado le ponía el puntaje a los antecedentes y puntaje a los exámenes. Eso a mí ya no me gustaba porque, bueno, eh, lo podés acomodar. En el Consejo de la Magistratura Nacional había primero, me parecía bien ese sistema, yo concursé 2 veces en el federal y 2 veces acá, y en el federal era primero antecedente, la comisión dentro del Consejo de la Magistratura de selección tenía un tabulado cómo se tabulaban, cómo se consideraban los antecedentes, se publicaban los antecedentes. Las notas, ahí bueno, uno podía eventualmente impugnar, pero ya sabía si quedaba más o menos con posibilidad o no. O sea que ya en el examen era menos gente. El examen lo tomaba un órgano evaluador bastante plural, digamos, en el sentido que, bueno, había de toda la República. Y después venían las entrevistas, pero todos tomados por distintos actores. La suma de facultades a mí no me suena una buena garantía de que el que sale mejor. Antes había puntaje, después se pasó a aprobado, no aprobado, perdón, alcanzó satisfactoriamente, alcanzó muy satisfactoriamente, aprobó, bueno, en fin. Yo no digo que tenemos que llegar a una meritocracia, pero bueno, me parece que por lo menos los puntajes hay que ponerlos y la terna se tiene que formar de esa manera. Para bajarlos, a los que haya que bajar por algunas otras cuestiones, está la entrevista. Esto ya pasó acá en la época de Wiener con uno de los magistrados sí, que al final mandaron dupla y no terna porque no previeron de entrevistar más gente. Esto pasó. Bueno, el control, ese filtro ideológico, llamémoslo así, estaría allá. Y después está el filtro ideológico del gobernador y la Asamblea Legislativa, donde no puede haber aprobación ficta de pliego. Es una cosa anacrónica, me parece una locura. Pero bueno, eso habría que modificarlo. En ese sentido, hay uno solo de los proyectos que lo toca eso, que dice, Sí, sí, no. establece eliminarlo. El resto no lo Es toca. que no, esto hay que debatirlo, no, todo eso ficto no puede andar, no debe andar, me parece que al revés, lo que él decía, la participación popular. Es más, estaba bueno esto de que pudieran acompañar preguntas, etcétera. Recuerdo que uno de los magistrados que finalmente salió electo, le preguntaron si había violación de derechos humanos en el país, en Santa Fe, y dice, no, si hubiera violación de derechos humanos yo lo denunciaría, ignorando que no estamos hablando de delito de lesa humanidad, o sea, derechos humanos son todos. Sobre los temas de reforma, bueno, ya él lo trató bastante, me parece que tendríamos 2 modelos. Un modelo es vamos a repetir todo lo que dice la Constitución Nacional y vamos a poner más, lo cual me parece absurdo, pero parece que es el sistema que gusta. Vamos a llenar de artículos cosas que ya están dichas.
vamos a poner todos los tratados internacionales. Lo que vos decís de la progresividad está en los tratados internacionales, con lo cual no es necesario ponerlo en la Constitución. Puede ser interesante dejarlo si querés, pero yo no soy de esa idea. No soy de la idea de poner de todo. Sobre todo porque ya tenemos un cúmulo de derechos. Nosotros teníamos que focalizarnos en los que faltan, en los que podemos mejorar. Lo que decía, los derechos digitales, todo lo que tiene que ver con lo que la Constitución Nacional no trata y los tratados internacionales no tratan. Porque en un escenario nacional no podemos pensar que se van a denunciar los tratados de derechos humanos. Eso no va a ocurrir nunca. Eso no puede pasar. Lo que sí puede pasar si se llega a un gobierno autoritario de cualquier signo político es que si nos pega mucho la Corte Interamericana, como está pretendiendo México ahora, denunciar el Pacto de San José porque le están pegando. Pero no van a llegar a denunciar todos los pactos, que son muchos. Aparte tienen jerarquía constitucional, para sacársela necesita 2/3, no es tan fácil sacar la jerarquía constitucional, es muy difícil, en fin. Repito, hay mucho que se puede hacer. Tal vez, bueno, el tema de la bicameralidad yo creo que no hay que sacarla. La experiencia de Córdoba fue nefasta, nadie apoya que se vaya. La unicameralidad en Córdoba se dio solamente porque en el 2001 estaba la moda que se vayan todos y Córdoba la llegó a aprobar, pero todos están en desacuerdo con los resultados del unicameralismo en Córdoba. Además, estadísticamente no se gasta menos, o no debería gastarse menos en un sistema, bueno, o sea, se gasta más o menos lo mismo, por decirlo de alguna manera, en cualquiera de los dos casos. Otras cuestiones que ustedes trataron, bueno, el tema del órgano extrapoder. Sí, me parece que el Ministerio Público tiene que ser un órgano extrapoder, que no puede recibir instrucciones, no debería recibir instrucciones. Personalmente, y me meto en un tema de ustedes, no estoy de acuerdo con que los fiscales lo maneje el Poder Ejecutivo, no me da ninguna garantía, como tampoco me da ninguna garantía que la legislatura sea la que sancione a los fiscales, no me gusta. No me gusta. Y eso que sancionaron a uno que me perjudicó bastante, precisamente. Pero no me gusta ese modelo. No me gusta que quien controla pueda no ser investigado por temor a la investigación. No me gusta. Lo pondría aparte, Ministerio Público por fuera, todo lo que sea acusación y defensa por fuera, extrapoder con sus propias reglas y bueno, veríamos la forma de remoción. Podría ser un jury de enjuiciamiento también, ¿por qué no? No sé, es cuestión de diseño constitucional. La división de poderes la inventó uno y antes no existía, ¿no? Así que podemos, es decir, lo que tiene de bueno la reforma constitucional o lo constitucional es que podemos armar lo que querramos en la medida que sirva para los fines que estamos buscando y preserve la independencia de los poderes y sea garantía para las personas. Para eso está la Constitución, para regular las reglas, para fijar las reglas de convivencia social y para prevenirse de los avances del poder. Así que, fundamentalmente, no está para otras cosas, pero... bueno, yo no me voy a extender más porque estamos ya sobre las 9 y no sé hasta qué hora podemos estar acá, pero quedamos a las preguntas y a la conversación. Hay muchos temas más. Es verdad. No, primero cuento el resto de una historia. Cuando hace 2 meses, es verdad, Bruno vino y dijo, tenemos que hablar de la reforma constitucional y el procedimiento penal, me dejó pensando en el tema y yo lo vi de una manera distinta, en el sentido de que no debíamos hablar de la reforma en sí, ni del procedimiento, ni de la faceta política, sino desde la Administración de Justicia Penal, tratar de ver algunos de los puntos que podrían ser modificados dentro de la Constitución para tratar de que la misma regule de una manera más clara y precisa el proceso penal. Cuando tuvimos que leer la Constitución Provincial, que la teníamos olvidada desde la época de la facultad, advertí un artículo
si lo interpreto mal me corrigen, según el cual solo los artículos o temas, dice la Constitución, que sean incorporados a la ley pueden ser modificados. Pero también dice que si un artículo y que en ese tratamiento puede llegarse a la conclusión de que no es necesario modificarlo, pero debe ser tratado, porque si un artículo o tema no es tratado, no hay reforma. Con lo cual es, entiendo, muy importante tratar de llamar la atención sobre temas que pueden tener trascendencia de distintas ópticas. Va a haber una lectura política y van a tratar de que se incorporen temas que van a tener lectura política, lectura social, otros que van a tener que ver con derechos y garantías en general, que van a comprender a lo mejor, pero desde el punto de vista de la administración de justicia penal, a mí se me planteaban 3 o 4 temas que podían ser considerados. Primero, nuestra Constitución incorpora constitucionalmente las cámaras de apelaciones, lo que no hace la Constitución Nacional, que habla de tribunales inferiores en general. Eso le permite al Código Procesal Penal Federal actual tender hacia el establecimiento de colegios de jueces que comprendan las dos funciones, función de revisión y función de resolución o decisión en primera instancia, que sean los mismos magistrados cumpliendo distintas funciones y evitar ese escalonamiento bien típico del sistema inquisitivo que tiene receptado nuestra Constitución. Entonces, ¿no sería un momento de tratar de reformular ese artículo para dar una apertura en algo que ya está en una ley nacional? Pero que el obstáculo lo tuvo la reforma acá por la Constitución. A renglón seguido, nuestra Constitución dice que puede haber tribunales de instancia única, cuando el doble conforme nadie lo discute en materia penal a nivel convencional y se está de alguna manera extendiendo también a otras áreas del derecho. Entonces, ese artículo de la Constitución que dice puede haber tribunales de instancia única, lo vamos a mantener. Nuestra Constitución, que no sé cómo hacemos, pero digamos que hay consenso en que se va a admitir, dice que las cámaras de apelaciones deben tener 3 miembros. Sin embargo, nosotros tenemos actualmente en materia penal innumerables, en la mayoría de los casos, donde interviene un tribunal unipersonal en materia de recursos. Señores, si eso puede ser un obstáculo, reformulémoslo como para que sea dinámico. Pero lo más importante de todo, el tema más relevante de la Administración de Justicia Penal, más allá de las reformas que lo que han es conmovido la estructura del código, y este instituto así lo ha reflejado, porque tuvimos 3 o 4 reuniones para ver los distintos ángulos, es el juicio por jurado. Y nuestra Constitución lo único que dice es que hay que propender el juicio oral. No dice nada del jurado. La Constitución Nacional lo menciona 4 o 5 veces. Y desde la imposición constitucional llegaron los movimientos que llegaron a la instauración del jurado. Bueno, no vamos a decir nada, vamos a seguir diciendo propendamos al juicio oral cuando es obligatorio en sede penal y trata de impulsarse también en sede civil. Vamos a dar un pasito más allá. Y ya que está, no podemos definir constitucionalmente si el jurado es un derecho del imputado o es una decisión política de estructuración de la justicia penal. Porque después tenemos las leyes de jurado que dice puede renunciar, pero si el fiscal dice que no, la renuncia no vale y lo someto igual. Entonces, ¿es un derecho o no un derecho? ¿Lo definimos a nivel constitucional? Podemos hacerlo, sí, porque la Constitución Nacional habla de jurado, pero no toma tampoco definición clara sobre ese tema, no lo menciona. Nosotros tenemos la posibilidad, y ahí sí tenemos facultades como provincia, para tomar posición y que esa posición sea clara y resuelva de una forma firme institucional lo que está ocurriendo. Lo último, y ya cedo a todos los otros que entiendo quieren hablar, se discutió mucho sobre la edad máxima de los jueces, ¿verdad? ¿Alguien miró la edad mínima? Nuestra Constitución permite que a los 30 años una persona sea nombrada juez de la Corte Suprema de Justicia. Y saben que no estoy en contra de los jóvenes, ¿eh? A los 30 años, ¿sí? Entonces, si la edad máxima es 75, nuestra Constitución permite que un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté durante 45 años en el cargo. No solo la edad máxima, y sin perjuicio de que la periodicidad de alguna manera solucionaría de una forma más concreta ese problema, pero la edad mínima.
el hecho de que las exigencias sean las mismas para ser camarista que miembro de la Corte. Está bien, qué es eso, por lo menos discutámoslo. ¿Eh? Por lo menos discutámoslo. En la realidad yo creo que nadie llegó a los 30 años a la Corte, pero constitucionalmente puede llegar. Por lo menos discutámoslo. O que para ser juez se le requiere ser abogado, ¿eh? Y un determinado cantidad de años de ejercicio en la profesión o ejercicio de un cargo o función pública, y la residencia. Modernamente a lo que se está tendiendo es cada vez una mayor especialización en los tribunales. Nuestra Constitución hace caso omiso de ello. Sabemos nosotros que el título de abogado es casi un, un certificado de corso, porque podemos hacer cualquier cosa en cualquier área el otro día. Pero desde el punto de vista de la Constitución, no está la oportunidad de ponernos a discutir y que la especialidad y una aquilatada experiencia sean exigencias constitucionales. Porque si no, después vamos a caer en lo que diga la ley y sabemos cómo se han modificado desde el decreto que lo autolimita a todas las disposiciones posteriores sobre cuáles son los procedimientos de selección. Se discute ahora la posibilidad de seleccionar cuando hay un concurso previo entre los primeros, entre cualquiera de la lista. Bueno, no es un tema de tal seriedad que a lo mejor la Constitución de alguna manera tendría que adentrarse y no decir lo que dice ahora. Para ser miembro de la Corte, 30 años de edad, 10 años de ejercicio de la profesión, 2 años de residencia, y ya puede. Para ser juez, 25, 2 años de residencia y ya puede. Hoy, pregunto, y no me asustaría, porque me ha pasado muchas veces, que en una discusión me demuestren que estoy de alguna manera en el error o confundido. Pero no es una oportunidad para que constitucionalmente, dado el avance actual de la administración de justicia en general, y que nosotros lo vemos mucho en la administración de justicia penal, que en algunos temas va a la vanguardia, para que se reconozcan temas tales como la posibilidad de que no sea considerado el repertorio de motivos de recusación un numerus clausus para salvaguardar el principio de imparcialidad, que, ¿saben una cosa? Es constitucional, ¿Eh? Y lo vemos ahí. Bueno, entonces, no es la oportunidad como para meternos contra estos artículos que parecen intrascendentes y que sientan las bases de la estructura de la Administración de Justicia. Yo creo que sí sería la oportunidad para que se incorporen a la ley, porque si se incorporan a la ley por mandato constitucional, de alguna manera, aunque sea para decir no se modifican, van a tener que ser discutidos. Y la democracia crece por las discusiones. Bueno, un poco eso va en línea con... Sí. Ay, no, pero está. Eso va en línea con lo que yo decía antes. Me parece que tenemos que centralizar la discusión en esos temas. A ver, el tiempo de las reformas normalmente son 90 días. En el caso de la provincia se pueden prorrogar automáticamente por medio periodo más. El número de convencionales también es fijo porque es la cantidad de senadores y diputados, son 69 convencionales, que ese es otro tema que habría que modificar. Pero me parece que tendríamos que centralizar el tiempo de discusión en los temas que, no repetir, como dije antes, centralizarnos en repetir los temas de la Constitución Nacional. Derecho al consumidor, sí, bueno, pongamos lo que le falta, en todo caso, Constitución Nacional. No nos pongamos a hacer un artículo donde repetimos lo que dijo. Ocupémonos de lo que parece que falta. Tema del juicio por jurado, lo que llegó a la conclusión la doctrina Sagüez, por ejemplo, es que lo que quedó fue, digamos, por desuetudo, quedó, digamos, derogada la obligación de establecer juicio por jurados. ¿Sí? Bueno, eso es lo que... Sí, no, pero no es que quedó derogada la posibilidad de hacerlo, digamos, como que quedó opcional porque por paso del tiempo y no uso la cláusula. Independientemente de eso, una discusión grande. Yo personalmente creo que por el origen del juicio por jurado en Estados Unidos es un derecho del imputado. Indudablemente así se tomó la figura, sobre todo en la época de la colonia, donde los jurados salvaban sistemáticamente a los revolucionarios cuando se alzaban contra
los gobernadores coloniales, un caso muy famoso de libertad de expresión, porque los perseguían por las leyes de difamación, hubo muchos periodistas presos, uno se llamaba John Peter Zenger, que fue precisamente, digamos, una figura emblemática en Estados Unidos de la libertad de prensa. Precisamente eso fue lo que llevó también a que se estableciera en la primera enmienda la libertad de prensa por primera vez como una libertad preferida, y la prensa como el cuarto poder. El esquema del cuarto poder viene de ahí, digamos, era el que controlaba a los otros tres. Pero bueno, yo creo que tenemos que dar esas discusiones, independientemente que haya que haya una menciones a temas que están. Pero es difícil que quien esté en la convención no se tiente a repetir y mejorar el texto constitucional nacional en todos los derechos, o sea, que se mencionen todos de nuevo. A mí no me gusta como técnica, pero muy probablemente ocurra eso. Y me parece que pero no tenemos que perder el tiempo tanto en esos temas, sino en los temas que planteas vos y otros temas que son los que no están a nivel federal. O por lo menos llegar con algo ya, digamos, madurado entre todos los partidos políticos, de que esto lo vamos a poner así porque estamos de acuerdo con respecto al texto, si van a repetir los derechos, y ponerse a discutir lo que hay que discutir. Me parece que eso es, como decimos, la oportunidad única. Va a haber poco tiempo, así que, bueno, no, eso nada más. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, consulta, sugerencia? De oferta estamos. ¿Hay más? ¿Querés cerrar o cerramos? Cerramos a dos voces. No, primero agradecerle a los dos disertantes. Eh, creo que quedó aquí más o menos en claro una deuda que casi todos los abogados tenemos con la Constitución provincial por el hecho de, en la católica yo creo que la mencionábamos, nada más no la dábamos demasiado cuando yo fui alumno. Cuando yo fui alumno. Y lo que te dije del desuetudo, a mí me lo enseñó Néstor Pedro Sagüez con dos momentos. Dijo que primero decían que era una norma programática y por lo tanto no era imperativa, y después él la daba como ejemplo de pérdida de vigencia de una norma constitucional por el paso del tiempo. Hasta que vino la reforma del 94, no la tocó y el argumento quedó pedaleando en el aire, porque seguía estando en la Constitución. Y ahí empezó, porque el impulso del jurado en materia penal empieza en el 89-90 y toma pulso después del 94, ¿eh? Y se expande. Ahora, digamos en la Constitución, ya que va a haber jurado, porque tenemos la ley de jurado vigente, la tenemos implementándose la Constitución, díganme, en la provincia de Santa Fe, ¿es un derecho o no un derecho? Porque está el problema en la ley. El primer problema de la ley es justamente cuando se trata de determinar eso, ¿eh? Porque te dice, vos podés renunciar, pero si no queremos, tu renuncia no vale. Entonces, ¿para qué me da el derecho? Entonces, fijémoslo. Es muy importante eso. Es trascendental. Bueno, tenemos la oportunidad. Pero bueno, pero sí, el agradecimiento inmenso porque nos han hecho recordar y nos han vuelto a poner frente a la Constitución provincial, que es importante y es nuestra. El agradecimiento por la predisposición, en los dos casos con no demasiada anticipación los convocamos, inmediatamente vinieron por la amplitud de temas, por todo lo que nos dejaron, y porque quedó en claro que la vida del derecho tiene momentos que son muy importantes. Y en donde hay, al parecer, una conformación de voluntad política con la fuerza suficiente como para que se lleve adelante un cambio, es muy importante porque tiene que justificarse el cambio por un lado, pero por otro lado no perder la oportunidad de que temas que pueden ser analizados lo sean, más allá de lo que resuelva después la convención, pero que por lo menos los haya tratado, y ahí quede en claro cuál es la voluntad de la norma superior en ese tema respecto de la provincia de Santa Fe. La idea fue de Bruno, siempre sabe complicar la vida de los demás, tira la piedra y después se esconde, así que el final lo tenés vos. Bueno, muchas gracias a los dos. Como bien dijo Raúl, esta es la primera parte, en principio, de dos charlas grandes, así que todos nos vamos a estudiar la Constitución provincial para volver el martes que viene con más dudas, consultas, preguntas, sugerencias.
Y por supuesto quedan invitados a venir. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene.